Continuando con el tema de operadores en Kotlin, en esta oportunidad vamos a trabajar con los operadores lógicos. En el caso de los operadores lógicos, básicamente van a permitir combinar expresiones para comparar el resultado en términos lógicos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una negación aplicada a un elemento con un resultado booleano y lo que va a hacer es cambiar ese resultado. Si esto es true, entonces aplicándole la negación me va a dar false. Y si fuera false, aplicando la negación me daría true. Básicamente es el mismo elemento, pero en sentido contrario. Ahora, yo también puedo aplicarlo a una expresión que me arroja un resultado en términos booleanos. Si yo digo que 2 es mayor que 5, eso es falso, pero al negarlo automáticamente me haría verdadero. Ahora, pasando a la i, que representa la conjunción, yo también podría utilizar expresiones y lo que estaría validando es que si esto es verdad y esto es verdad, entonces me daría un resultado en términos de verdad, ya que él arroja true cuando los dos elementos que se están comparando o todos los elementos comparados son verdaderos. Si aquí hubiera un elemento que fuera falso, solo con uno falso automáticamente todo se caería. Listo, para hacerlo un poquito más claro, yo aquí tengo que 2 menor que 5 es verdadero y 5 menor que 8 es verdadero. Si yo aquí le pongo entonces y le digo 4 menor que 6, también sería verdadero, por lo tanto todo esto de aquí me arrojaría verdadero. Pero si por ejemplo yo aquí le dijera 5 mayor que 8, esto me daría falso. Aunque tengo dos elementos que son verdaderos, con un solo falso, toda esa expresión me daría falso. Entonces básicamente esa es la regla del operador lógico. Les recuerdo que por acá les dejo un video donde explico eso a más detalle. Y por último, la o disyunción sería lo contrario al i. Yo aquí estaría diciendo que va a arrojar verdadero siempre y cuando al menos uno de los elementos me dé verdad. Y daría falso si todos son falsos. Con el i daría verdad si todos son verdad. Y si hay uno falso, pues automáticamente da falsedad. Por eso digo que son lo contrario. Entonces, evaluando esa expresión, yo puedo decir 2 menor que 5, eso es verdad. O 5 mayor que 8, eso es falso. Pero como hay una verdad acá, automáticamente todo esto daría verdad. Si aquí dijera 12 menor que 5, esto me daría falso. Y como eso también me da falso, entonces automáticamente todo es falso. Bien, ahora veamos esto mismo, pero con los operadores lógicos. Entonces aquí vamos a tener las dos variables. Digamos que la variable ya no es Pepe, sino que es 2. Número 2 va a ser 4. Yo podría hacer la operación donde pregunte si número 1 es igual a número 2 y decirle, por ejemplo, número 1 menor que 5. Entonces, como tengo un 2 y tengo un 4, obviamente eso me haría falso. Y número 1 es 2, es menor que 5, eso me haría verdadero. Pero la condición de la i me está condicionando a que los dos deberían ser verdadero para que me pudiera arrojar una verdad. En este caso, como uno es falso, automáticamente eso daría falso. Entonces voy a poner todo esto acá para verificar esos elementos internos. Entonces le pondré acá la concatenación y voy a poner la concatenación y cuando la ejecute, efectivamente me arroja falso. Porque esto no es verdad y esto, aunque sí es verdad, no cumple con la regla de que ambos sean verdaderas. Si yo le pusiera en cambio a esto o, la o me diría que si al menos hay una verdad, entonces todo sería verdad. Y si yo lo ejecuto, entonces el resultado daría true. Y como ven, yo puedo evaluar diferentes expresiones, ya que sería la intención del operador lógico. Por último, yo puedo hacer lo siguiente. Si quisiera que con la i me diera verdad, entonces tendría que negar este proceso de acá para que todo esto, aunque me da falso, al negarlo me daría verdadero. Por lo tanto, en ambos casos se cumpliría la verdad y esto me va a arrojar verdad. Entonces, si ejecutamos esto, efectivamente con la negación se arroja el resultado. Si yo le quito la negación, verifiquemos que nos daría falso. Por lo tanto, es el funcionamiento de los operadores lógicos y los operadores relacionales. Es muy importante que los entiendan, es muy importante que hagan prácticas, que miren los ejemplos que les dejo por acá en las tarjetas para que puedan profundizar más en ellos, porque los vamos a utilizar mucho más adelante cuando trabajemos con estructuras de control, como las condicionales o como los ciclos. Y listo, espero que les haya servido. Recuerden que mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.